Vas a pagar mi divorcio o no formas parte de esta familia. El grito de Fernando resonó por toda la cocina. Y entonces sentí el golpe. Su mano abierta impactó contra mi mejilla derecha con tanta fuerza que mi cabeza giró hacia un lado. El sonido fue seco, brutal, imposible de ignorar. Un chasquido que pareció congelar el tiempo durante un segundo completo. Me quedé ahí, de pie junto a la estufa, con el rostro ardiendo y el sabor metálico del miedo en la boca. Pero no era miedo por mí. Era otra cosa. Porque mientras mi hijo de 38 años me miraba con esos ojos llenos de desprecio, mientras Samantha sonreía desde la puerta con los brazos cruzados como quien disfruta un espectáculo, yo solo podía pensar en una cosa. La cámara oculta que llevaba 3 días grabando cada segundo en esa cocina estaba capturando todo. Cada palabra. Cada amenaza. Cada gesto violento. Y esa grabación no terminaría en mis manos ni en las de un abogado cualquiera. No. Esa grabación ya tenía un destino confirmado. 3 jueces estaban esperándola. Lo que Fernando acababa de hacer no solo había cruzado una línea. Había firmado su propia sentencia. Y lo peor para él era que todavía no lo sabía. Déjenme retroceder apenas unas horas para que entiendan cómo llegamos hasta aquí. Esa mañana, martes 14 de noviembre, me desperté a las 5:40 con un mensaje en mi teléfono. Necesito hablar contigo. Voy para allá. Esto se acaba hoy. Era Fernando. No preguntaba. No pedía permiso. Simplemente anunciaba su llegada como un general que va a tomar territorio enemigo. Leí el mensaje 2 veces. Respiré hondo. Y entonces hice algo que él jamás esperaría. Me preparé. No para rogar ni para ceder. Me preparé para documentar. Fui hasta la cocina, verifiqué el pequeño dispositivo instalado detrás de la planta de cerámica en la esquina superior del mueble, ese que me había costado $450, pero que Enrique, mi abogado, me había jurado que sería la mejor inversión de mi vida. Comprobé que la luz roja parpadeara, que la señal llegara al respaldo en mi habitación, y que el audio se escuchara claro. Todo estaba funcionando. Perfecto. Porque yo sabía que Fernando no vendría solo. Sabía que traería a Samantha. Sabía que vendrían a exigir, a humillar, a presionar hasta quebrarme. Lo habían hecho antes. Pero esta vez yo tenía algo que ellos desconocían por completo. Un plan legal en marcha, 3 autoridades esperando evidencia, y la paciencia de quien ya no tiene nada que perder. Mi nombre es Verónica. Tengo 63 años. Soy madre de un solo hijo. Y durante los últimos 38 años he hecho todo, absolutamente todo, por él. Trabajé dobles turnos cuando era niño para que no le faltara nada. Limpié oficinas de madrugada mientras estudiaba contabilidad en la universidad. Construí un negocio desde cero, una consultora contable que hoy tiene 3 oficinas y 16 empleados. Le pagué a Fernando una universidad privada que costó $72,000. Le compré su primer coche, $18,000. Cuando se casó con Samantha hace 6 años, les regalé el enganche de su casa, $45,000 en efectivo. Hace 3 años, cuando Fernando dijo que quería independizarse laboralmente, le financié un negocio completo de asesoría financiera, $90,000 incluyendo oficina, equipo, licencias y publicidad. Nunca me devolvió un centavo. Nunca me pidió perdón por las veces que llegó borracho a pedirme más dinero. Nunca reconoció que cada cosa que tiene en la vida lleva mi nombre detrás. Y ahora, después de todo eso, venía a exigirme $180,000 para pagar su divorcio. Porque Samantha había contratado a uno de los abogados más caros de la ciudad y Fernando no tenía cómo pagarle. Y según él, yo tenía la obligación moral de hacerlo. Porque soy su madre. Porque la familia se ayuda. Porque él lo necesitaba. Cuando escuché el coche frenar frente a mi casa eran las 10:22 de la mañana. Miré por la ventana y los vi bajar. Fernando con esa camisa gris que siempre usa cuando quiere parecer serio, y Samantha con un vestido verde olivo ajustado y tacones que resonaban contra el pavimento como pequeños martillos. Venían juntos. Eso ya era extraño. Si se estaban divorciando, ¿por qué llegaban juntos? ¿Por qué ella venía a exigir dinero para un divorcio que supuestamente la perjudicaba? La respuesta llegaría pronto. Abrí la puerta antes de que tocaran. Fernando entró sin siquiera saludar. Samantha me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que siempre me dedicaba, como quien evalúa a un insecto.
Hola, Verónica, dijo arrastrando las palabras. No me llamó suegra. Hacía meses que había dejado de hacerlo. Cerré la puerta despacio. Lo seguí hasta la cocina. Sabía que era ahí donde querían hablar. Siempre era ahí. Porque la cocina era donde yo solía ceder. Donde preparaba café y escuchaba sus problemas y terminaba sacando la chequera. Pero hoy no habría café. Hoy no habría chequera. Hoy solo habría verdad. Fernando se apoyó contra la barra de la cocina con los brazos cruzados. Samantha se quedó cerca de la puerta, bloqueando la salida. Clásica estrategia de intimidación. Él habló primero. Mamá, ya sabes por qué estamos aquí. Su voz era fría, controlada, como si estuviera cerrando un negocio. Necesito $180,000. El abogado de Samantha no va a esperar más. Si no pago esta semana, va a pedir un embargo sobre mi negocio. Sobre mi negocio, mamá. El que tú me ayudaste a empezar. Ahí estaba. La manipulación emocional disfrazada de gratitud. Respiré hondo y lo miré directo a los ojos. Fernando, ya te dije que no. Mi voz salió firme. Más firme de lo que esperaba. Te he dado todo lo que tengo durante toda tu vida. Pagué tu educación, tu coche, tu casa, tu negocio. Y nunca me has devuelto nada. Ni siquiera un gracias sincero. No voy a pagar tu divorcio. El silencio que siguió fue denso, pesado. Fernando apretó la mandíbula. Samantha soltó una risa corta y amarga. Y entonces él dio un paso hacia mí. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Su voz subió de volumen. Que siempre has sido una egoísta. Te escondes detrás de todo lo que, supuestamente, has hecho por mí, pero cuando realmente te necesito, cuando mi vida está en juego, me das la espalda. Sentí la rabia subir por mi pecho, pero me mantuve quieta. Sabía que esto apenas comenzaba. Samantha decidió intervenir. Se acercó con esos pasos calculados, teatrales. Verónica, seamos honestas. Su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña. Tú tienes dinero. Tienes tu negocio, tus propiedades, tus ahorros. Fernando es tu único hijo. Tu única familia. Si no lo ayudas ahora, ¿qué clase de madre eres? Ahí estaba la palabra. Madre. La usaban como un arma. Como si el simple hecho de haberlo parido me convirtiera en una máquina dispensadora de dinero sin límites. Sentí la bofetada antes de procesar qué iba a suceder. La mano de Fernando ya estaba en el aire cuando lo vi moverse. No tuve tiempo de esquivarlo. El golpe llegó directo, violento, cargado de una rabia que llevaba años acumulándose. Mi cabeza giró hacia la izquierda. Sentí el ardor expandirse por toda mi mejilla. El zumbido en mis oídos. Y durante un segundo interminable, el mundo se detuvo. Me quedé ahí, paralizada, con una mano apoyada en la encimera de granito para no caer. No por el dolor físico, sino por la certeza demoledora de que mi hijo, el niño al que había cargado en brazos durante noches de fiebre, el adolescente al que había defendido en juntas escolares, el hombre al que había rescatado financieramente una y otra vez, acababa de cruzar un límite del que no había retorno. Fernando respiraba agitadamente frente a mí. Tenía los puños cerrados. Los ojos inyectados en algo que no era solo ira. Era desprecio. Odio puro. Samantha seguía junto a la puerta, pero ahora su sonrisa era diferente. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar algo. Como si ese golpe fuera exactamente lo que estaba esperando. Y fue en ese momento, con el rostro ardiendo y el silencio pesado llenando la cocina, que recordé las palabras de Enrique 3 días antes. Verónica, si se pone violento, si dice algo que le incrimine, si hace cualquier cosa que cruce la línea legal, esa grabación va a valer oro frente a un juez. Pero necesito que mantengas la calma. Que no provoques. Que dejes que se condene solo. Y eso fue exactamente lo que hice. Mantuve la calma. Levanté la vista lentamente. Me toqué la mejilla con los dedos. Sentí el calor, la hinchazón comenzando. Fernando dio un paso atrás, pero no parecía arrepentido. Parecía justificado. Como si yo me hubiera merecido ese golpe por negarle lo que él consideraba suyo por derecho. ¿Ves lo que me obligas a hacer? Su voz temblaba,
pero no de culpa, de indignación. Me obligas a esto. Si hubieras dicho que sí desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero no. Tú siempre tienes que hacerte la mártir. La madre sacrificada que lo dio todo. Pues déjame decirte algo, mamá, todo lo que me diste era tu obligación. Yo no te pedí nacer. No te pedí que me criaras sola. Esas fueron tus decisiones. Y ahora que por fin te pido algo realmente importante, me sales con que ya te cansaste de ayudarme. Me quedé mirándolo, estudiando cada palabra, cada gesto, porque eso no era un arrebato. Eso era un discurso preparado, algo que había ensayado, probablemente con Samantha, probablemente durante días. Y entonces entendí algo peor, esto no era solo sobre el dinero del divorcio. Esto era sobre destruirme emocionalmente hasta que yo cediera, hasta que me sintiera tan culpable, tan pequeña, tan mala madre, que terminara firmando lo que fuera con tal de recuperar su aprobación. Pero esa estrategia tenía un problema. Ya no funcionaba conmigo. Porque yo ya no era la mujer que rogaba por amor. Ya no era la madre que compraba afecto con cheques. Esa mujer había muerto hacía 3 semanas. El día que descubrí la verdad. Fue un viernes por la tarde. Estela, mi hermana menor, vino a visitarme con una carpeta manila en las manos y una expresión que no le había visto nunca. Seria. Preocupada. Casi asustada. Verónica, necesito que veas esto antes de que hagas cualquier cosa más por Fernando, me dijo dejando la carpeta sobre la mesa del comedor. Yo acababa de recibir la 3ª llamada de Fernando esa semana, pidiendo dinero para el divorcio. Estaba cansada. Confundida. Sintiéndome culpable por siquiera dudar en ayudarlo. Abrí la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones, extractos bancarios. Estela trabaja en una firma de auditoría. Tiene acceso a información financiera cuando hay investigaciones en curso. Y resulta que una de sus colegas había detectado irregularidades en la empresa que yo le había regalado a Fernando. Irregularidades graves. Desvío de fondos. Facturas falsas. Clientes fantasma. Fernando y Samantha habían estado usando el negocio para lavar dinero de origen desconocido. Movían entre 30 y 50 mil dólares mensuales que no correspondían a servicios reales. Y lo peor, habían registrado gastos personales enormes como gastos de la empresa para evadir impuestos. Un viaje a Cancún de 12 mil dólares. Remodelaciones en su casa por 25 mil. Joyas, ropa de diseñador, restaurantes carísimos. Todo bajo el nombre de mi negocio. Bajo mi nombre. Porque legalmente yo todavía figuraba como socia minoritaria en los papeles. Eso significaba que si la autoridad fiscal investigaba, yo también iba a caer. Fernando me había convertido en cómplice sin que yo lo supiera. Esa noche no dormí. Leí cada documento 3 veces. Verifiqué cada número. Y entonces llamé a Enrique. Enrique Salazar es el mejor abogado que conozco. Lo conocí hace 15 años, cuando ayudé a su madre con un problema contable que ningún otro contador quería tocar. Desde entonces hemos sido amigos. Cercanos. Confiables. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Y él me dijo algo que jamás olvidaré. Verónica, tu hijo no solo te está robando. Te está usando como escudo. Si esto explota, tú vas a la cárcel y él va a decir que no sabía nada. Necesitamos actuar rápido. Necesitamos protegerte legalmente y necesitamos evidencia de que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fue idea de Enrique instalar la cámara. Si viene a exigirte dinero otra vez, si se pone agresivo, si dice algo que lo incrimine, esa grabación puede ser la diferencia entre que tú salgas libre y que termines pagando por sus crímenes. También fue Enrique quien contactó a Ramiro. El juez Ramiro Ochoa. Un hombre íntegro que había trabajado en casos de fraude fiscal durante 20 años. Enrique le mostró las pruebas preliminares. Ramiro dijo que había suficiente para abrir una investigación formal, pero que necesitábamos algo más contundente. Algo que demostrara la intención, la manipulación, la violencia. Y ahí estábamos. Fernando acababa de darme exactamente eso. Respiré hondo. Me alejé de la encimera. Caminé despacio hacia la mesa y me senté. Fernando me miraba confundido.
No esperaba que me sentara. Esperaba lágrimas. Súplicas. Una disculpa. Samantha frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó con tono cortante. No respondí. Solo las miré a ambos. Y entonces dije algo que había preparado mentalmente durante días. Fernando, ¿sabes cuánto dinero he puesto en ti durante toda tu vida? Mi voz era tranquila. Demasiado tranquila. Eso lo descolocó. ¿Qué? Respóndeme. ¿Tienes idea? Él resopló. No sé. Mucho. Ya lo sé. Ya me lo dijiste 1000 veces. $347,000. El número flotó en el aire como una bomba. He invertido exactamente $347,000 en ti. Lo sé porque lo tengo documentado. Cada pago. Cada cheque. Cada transferencia. Universidad, 72,000. Coche, 18,000. Enganche de tu casa, 45,000. Tu negocio, 90,000. Préstamos que nunca devolviste, 82,000. Reparaciones de tu coche. Emergencias médicas de Samantha. Vacaciones. Regalos. Todo. Y durante estos 6 años jamás me pediste perdón por no devolverme nada. Jamás me dijiste gracias de verdad. Y ahora vienes a exigirme 180,000 más como si fuera mi obligación. Fernando apretó los dientes. Eres mi madre. Era tu obligación. No, respondí. Mi obligación era criarte hasta los 18 años. Darte comida, techo, educación básica. Todo lo demás fue amor. Fue sacrificio. Fue generosidad. Y tú lo confundiste con debilidad. Samantha se acercó entonces con pasos rápidos. Su rostro había cambiado. Ya no sonreía. Ahora mostraba su verdadera cara, la de una mujer calculadora que veía su plan desmoronarse. Escúchame bien, Verónica. Su voz era venenosa. Si no nos das ese dinero, vamos a demandarte. Vamos a decir que abusaste emocionalmente de Fernando toda su vida. Que lo manipulaste. Que usaste el dinero como control. Tenemos testigos. Tenemos mensajes. Y créeme que cualquier juez va a estar de nuestro lado cuando vea a una madre fría y calculadora que abandona a su hijo en el peor momento de su vida. Ahí estaba. La amenaza real. El plan completo. Iban a destruir mi reputación. A inventar una narrativa de abuso. A usar el sistema legal como arma. Y probablemente ya tenían todo preparado. Documentos falsos. Testigos comprados. Una estrategia legal diseñada para quebrarme. Pero había un detalle que ellos no sabían. Yo también tenía una estrategia. Y la mía estaba respaldada por la verdad. Me levanté de la silla muy despacio. Sentía la mejilla palpitar donde Fernando me había golpeado. El sabor amargo de la traición todavía estaba fresco en mi boca. Pero había algo más fuerte creciendo dentro de mí, una calma extraña, casi antinatural. Porque finalmente todo estaba claro. Ya no había dudas. Ya no había espacio para la culpa ni para el quizás debía hacer las cosas diferente. Ellos habían mostrado su verdadera cara. Y yo había capturado cada segundo. Caminé hacia la ventana de la cocina, dándoles la espalda. Sabía que eso los irritaría. La gente como Fernando y Samantha necesita verte sufrir para sentirse poderosos. Necesitan ver tu miedo, tus lágrimas, tu desesperación. Pero yo no les iba a dar ese gusto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Fernando? Hablé sin voltear. Mi voz sonaba extrañamente serena. Que realmente creí que en algún momento ibas a crecer. Que ibas a madurar. Que un día ibas a venir a mi casa solo para preguntarme cómo estaba. No para pedirme dinero. No para exigirme que resolviera tus problemas. Solo para verme. Para agradecerme. Para ser mi hijo de verdad. Escuché sus pasos acercarse. Pesados. Amenazantes. No me vengas con ese discurso barato de madre herida, gruñó. Tú elegiste ser madre. Nadie te obligó. Y si lo hiciste, entonces cumple hasta el final. Las madres no abandonan a sus hijos cuando las cosas se ponen difíciles. Me volteé para mirarlo. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre.
No había ni un rastro del niño que yo había criado. Ese niño había desaparecido hacía años, reemplazado por este hombre lleno de resentimiento, manipulación y avaricia. Un hombre que veía a su propia madre como un recurso explotable, como un cajero automático con sentimientos que podía ser presionado hasta romperse. Tienes razón en algo, le dije sosteniéndole la mirada. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero los hijos tampoco golpean a sus madres. Los hijos no amenazan. No chantajean. No convierten el amor en una transacción comercial. Fernando rió. Fue una risa seca, cruel, desprovista de cualquier humor real. ¿Amor? ¿Me hablas de amor? Tú nunca me amaste, mamá. Solo me controlabas. Cada regalo venía con condiciones. Cada cheque venía con un sermón. Cada vez que necesitaba algo, tenía que escuchar durante horas lo mucho que te había costado, lo mucho que había sacrificado, lo mucho que yo te debía. Eso no es amor. Eso es manipulación. Las palabras me dolieron más que la bofetada, porque había un fragmento diminuto de verdad en ellas. Sí, quizás a veces fui demasiado insistente en recordarle mi sacrificio. Quizás en mi desesperación porque él valorara lo que hacía por él, terminé convirtiéndolo en un peso en lugar de un regalo. Pero eso no justificaba nada de lo que estaba haciendo ahora. Eso no justificaba el fraude, las mentiras, la violencia. Y definitivamente no justificaba que intentara destruirme legalmente para conseguir más dinero. Samantha se acercó y se colocó junto a Fernando, tomándolo del brazo en un gesto que pretendía ser de apoyo pero que en realidad era posesivo. Territorial. Verónica, todavía estás a tiempo de hacer lo correcto, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer razonable. Danos el dinero. Firma la transferencia hoy mismo. Y todos podemos seguir adelante como una familia. Nadie tiene que salir lastimado. Nadie tiene que ir a los tribunales. Podemos resolver esto en paz. En paz. Como si golpear a alguien y luego pedirle dinero fuera una negociación pacífica. ¿Y si me niego? Pregunté. Quería escucharlo. Quería que lo dijeran en voz alta. Que confesaran completamente su plan. Fernando sonrió. Fue una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Si te niegas, mamá, te vas a arrepentir. Vamos a demandarte por abuso emocional y económico. Vamos a presentar un caso donde quedará claro que usaste el dinero como herramienta de control toda mi vida. Que me hiciste dependiente de ti para luego cortarme cuando ya no te convenía. Tengo correos tuyos. Mensajes. Testigos que van a declarar que siempre fuiste una persona fría y calculadora. Y cuando terminemos, no solo vas a tener que darme ese dinero. Vas a tener que darme mucho más. Porque el juez va a ver que soy la víctima aquí, no tú. Ahí estaba. La confesión completa. La amenaza abierta. El plan descrito con lujo de detalle. Y lo mejor de todo, lo estaba diciendo a menos de 3 metros de la cámara oculta que llevaba días grabando. Enrique me había explicado que en este estado la ley permite grabar conversaciones en tu propia propiedad sin el consentimiento de la otra parte, especialmente cuando hay sospecha de actividad criminal o amenazas. Y amenazas era exactamente lo que acababa de recibir. Claras, explícitas, indiscutibles. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, pero no dejé que se notara en mi rostro. Todavía no, porque necesitaba más. Necesitaba que siguieran hablando, que siguieran incriminándose. Fernando, dije con voz temblorosa, fingiendo miedo. Tenía que hacerlo sentir que estaban ganando. No puedo creer que me estés amenazando así. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola después de que tu padre muriera. ¿Y así me pagas? ¿Con amenazas? ¿Con demandas? No son amenazas, mamá. Son consecuencias. Fernando dio un paso más cerca. Su presencia era intimidante. Física. Real. Tú elegiste esto. Pudiste decir que sí. Pudiste ayudarme como siempre lo has hecho. Pero decidiste ser egoísta. Decidiste pensar solo en ti. Y ahora vas a aprender que hay un precio por eso. Samantha asintió con entusiasmo. Además, Verónica, seamos honestas. Tú tienes más dinero del que necesitas. 3 oficinas. Propiedades.
Inversiones. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Llevártelo a la tumba? Fernando es tu único hijo. Tu única familia. Ese dinero debería ser suyo. Y si no lo das ahora, lo vas a tener que dar después. Cuando estés vieja y enferma y necesites que alguien cuide de ti. Así que mejor hazlo ahora, voluntariamente, y ahórrate el sufrimiento. La manera en que lo dijo me provocó náuseas. Porque dejaba claro que para ellos yo no era una persona. Era una inversión. Un recurso a largo plazo que debía ser explotado hasta el último centavo. Y cuando ya no fuera útil, cuando estuviera débil y vulnerable, ellos estarían ahí no para cuidarme, sino para terminar de saquear lo que quedara. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. Algo que cambiaría toda esta conversación en menos de 5 minutos. Miré el reloj en la pared. Las 11:08. Enrique me había dicho que estaría monitoreando la transmisión en vivo desde su oficina. Que si las cosas escalaban, si había violencia física confirmada, él activaría el protocolo que habíamos diseñado. Y ese protocolo incluía una llamada inmediata a las autoridades. Una llamada que probablemente ya se había hecho hacía varios minutos. Está bien, dije finalmente, dejando que mi voz sonara derrotada. Quebrada. Tienes razón. No quiero problemas. No quiero ir a juicios. Solo quiero paz. Los ojos de Fernando se iluminaron. Samantha sonrió abiertamente. Pensaban que habían ganado. Que finalmente me habían quebrado. Sabía que entrarías en razón, dijo Fernando con un tono condescendiente que me hizo querer gritarle la verdad ahí mismo. Pero me contuve. El dinero está en mi cuenta de inversiones. Necesito hacer una transferencia bancaria. Pero son $180,000. El banco va a requerir documentación. Justificación. Va a tomar unos días procesarlo. Fernando frunció el ceño. No tengo días. Te dije que necesito el dinero esta semana. Lo sé, pero es lo más rápido que puedo hacerlo. A menos que... Dejé la frase en el aire intencionalmente. A menos que qué. A menos que aceptes un cheque certificado. Puedo ir al banco mañana a primera hora y sacar un cheque por el monto completo. Lo tendrías en tu mano mañana al mediodía. Samantha y Fernando intercambiaron miradas. Estaban calculando, evaluando si era una trampa. Pero la avaricia pudo más que la cautela. Está bien, aceptó Fernando. Mañana al mediodía. Pero si nos fallas, si no apareces con ese cheque, te juro por Dios que la demanda va a estar presentada antes de que termine el día. Y no vamos a pedir 180,000. Vamos a pedir el doble. El triple. Vamos a destruirte. Asentí sumisamente. Bajé la cabeza como si estuviera avergonzada. Derrotada. Y entonces escuché algo que me llenó de una satisfacción profunda e innegable. El sonido de sirenas a lo lejos. Acercándose rápidamente. Fernando también las escuchó. Frunció el ceño. ¿Qué es eso? No lo sé. Mentí. Probablemente una ambulancia. O bomberos. Pasan seguido por aquí. Pero las sirenas no pasaron de largo. Se detuvieron justo frente a mi casa. Escuché las puertas de los vehículos abrirse. Pasos rápidos en el camino de entrada. Y entonces, 3 golpes fuertes en mi puerta principal. Una voz masculina y autoritaria gritó desde afuera. «Policía. Abran la puerta inmediatamente». El rostro de Fernando se transformó. La confianza desapareció. La confusión tomó su lugar. Luego el miedo. Samantha dio un paso atrás, alejándose instintivamente de la puerta. «¿Qué está pasando?», susurró Fernando mirándome con ojos enormes. «¿Llamaste a la policía?». No respondí. Solo lo miré. Y por primera vez en toda esa mañana horrible, dejé que una pequeña sonrisa tocara la comisura de mis labios. No deberías haberme golpeado, Fernando. Los golpes en la puerta se intensificaron. La voz volvió a gritar. Esta es su última advertencia. Abran la puerta o la derribaremos. Fernando se quedó paralizado. Samantha corrió hacia la ventana intentando ver qué había afuera. Yo caminé despacio hacia la puerta principal. Y antes de abrirla, me volteé una última vez hacia mi hijo. Lo que estás a punto de descubrir, Fernando,
es que las madres también aprenden. Y yo aprendí que a veces protegerte significa dejarte enfrentar las consecuencias de tus acciones. Entonces abrí la puerta de par en par. Del otro lado de la puerta había 4 oficiales de policía uniformados. 2 hombres, 2 mujeres. Todos con expresiones serias, profesionales, alertas. El que estaba al frente era un hombre de unos 45 años, fornido, con el cabello gris cortado al ras. Tenía una mano apoyada en su cinturón, cerca de la funda de su arma. No de manera amenazante, sino preparada. Verónica Sandoval, preguntó con voz firme pero no agresiva. Sí, soy yo. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Recibimos un reporte de violencia doméstica en esta dirección. ¿Está usted bien? ¿Está en peligro en este momento? Negué con la cabeza. Ahora ya no. Pero sí, hubo un incidente. Mi hijo me agredió físicamente hace aproximadamente 15 minutos. Me señalé la mejilla, que ahora estaba visiblemente hinchada y enrojecida. El oficial asintió y miró por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. Su hijo está todavía aquí. Sí, en la cocina. Él y su esposa. ¿Hay alguien más en la propiedad? No, solo nosotros 3. El oficial hizo una señal a sus compañeros. 2 de ellos entraron conmigo mientras los otros 2 se quedaron afuera, probablemente para asegurar que nadie intentara huir por otra salida. Señora, necesito que se quede aquí con la oficial Méndez mientras nosotros hablamos con las personas en la cocina. ¿Puede hacer eso? Asentí. Una de las oficiales, una mujer joven de cabello oscuro recogido en una coleta apretada, se quedó conmigo en la entrada. Me tomó suavemente del brazo y me guió hacia la sala. ¿Le duele?, preguntó señalando mi rostro. Sí, pero he sentido cosas peores. No era mentira. Desde la sala podía escuchar todo lo que pasaba en la cocina. Los otros 2 oficiales entraron y encontraron a Fernando y Samantha exactamente donde los había dejado. «¿Fernando Sandoval?», preguntó el oficial principal. Hubo un silencio. Luego la voz de Fernando, temblorosa, defensiva. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué están aquí? Recibimos un reporte de agresión física. Su madre afirma que usted la golpeó. ¿Es eso cierto? No. Bueno, sí, pero no fue así. Ella está exagerando todo. Fue un accidente. Estábamos discutiendo y... Un accidente. La voz del oficial sonaba escéptica. Señor, necesito que coloque sus manos donde pueda verlas. Ahora. Espere. No entiendo qué está pasando. Mi madre y yo solo tuvimos una discusión familiar. Esto no tiene que escalar así. Señor, últimamente advertencia. Manos donde pueda verlas. Su compañera también. Escuché movimiento. Pisadas. Y entonces la voz de Samantha, aguda y nerviosa. Oficial, creo que hay un malentendido. Nosotros solo veníamos a visitar a la madre de mi esposo. Tuvimos una conversación acalorada, sí, pero nada grave. Ella está siendo dramática. Probablemente nos quiere meter en problemas porque no le dimos lo que quería. Me sorprendió la rapidez con la que construyó esa mentira. La facilidad. Como si fuera algo que habían practicado antes. La oficial Méndez me miró. ¿Es verdad eso? Está exagerando el incidente. Negué con la cabeza firmemente. No, mi hijo me golpeó con fuerza en el rostro. Me amenazó. Exigió dinero. Y cuando me negué, se puso violento. Todo está grabado. Los ojos de la oficial se agrandaron ligeramente. Grabado. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Abrí la aplicación que Enrique me había ayudado a instalar. La que estaba conectada a la cámara oculta en la cocina. Y le mostré la pantalla. Ahí estaba todo. La imagen era clara. El ángulo perfecto. Se veía a Fernando gritándome. Se veía el momento exacto en que su mano impactaba contra mi rostro. Se veía a Samantha sonriendo. Se escuchaba cada palabra, cada amenaza, cada confesión sobre la demanda que planeaban presentar. Todo. La oficial tomó el teléfono con cuidado,
como si fuera evidencia sagrada. Lo cual, técnicamente, era. ¿Puedo mostrarle esto a mi superior?, preguntó. Por supuesto. De hecho, necesito que se queden con una copia. Mi abogado ya tiene el original, pero ustedes deberían tener acceso también. Ella asintió y caminó hacia la cocina. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá donde tantas veces Fernando había jugado de niño, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos visto películas juntos los fines de semana. Todo eso parecía parte de otra vida, de otra persona. Escuché voces elevándose en la cocina. Fernando gritando que esto era una trampa, que yo lo había planeado todo, que la grabación era ilegal. Samantha exigiendo hablar con un abogado. Y entonces escuché algo que me llenó de una satisfacción oscura, el sonido inconfundible de esposas siendo cerradas. Fernando Sandoval, queda usted detenido por agresión física. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. No pude evitarlo. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo y profundo. No era alegría lo que sentía. Era alivio. Alivio de que finalmente, después de años de ser manipulada, explotada y abusada emocionalmente, alguien más estaba viendo la verdad. Alguien con autoridad. Alguien que podía hacer algo al respecto. Los oficiales sacaron a Fernando de la cocina. Tenía las manos esposadas a la espalda. Su rostro era una mezcla de shock, ira y algo que tardé un momento en identificar. Miedo real. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando estaba enfrentando consecuencias que no podía manipular. No podía rogarme que las quitara. No podía comprarlas. No podía mentir para salir de ellas. Cuando pasó frente a mí, nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento vi todo lo que había entre nosotros. El amor que alguna vez existió, las esperanzas que yo había tenido para él, la decepción acumulada durante años, y finalmente, la aceptación de que la persona en la que se había convertido no era alguien que yo pudiera salvar. Esto es culpa tuya, siseó mientras los oficiales lo guiaban hacia la puerta. Tú hiciste esto. Tú destruiste nuestra familia. No respondí, porque no había nada que decir. Samantha salió detrás de él, también esposada. Ella no me miró. Mantenía la vista al frente, la mandíbula apretada, el rostro convertido en una máscara de furia contenida. La oficial Méndez se quedó conmigo después de que se los llevaran. Se sentó en el sillón frente a mí y sacó una libreta. Señora Sandoval, necesito que me cuente todo desde el principio, con el mayor detalle posible. Y eso hice. Le conté sobre los años de manipulación financiera, sobre los préstamos nunca devueltos, sobre el negocio que le había regalado y cómo lo había usado para actividades ilegales, sobre las amenazas de esa mañana, sobre el golpe, todo. Ella tomaba notas rápidas, asentía en los momentos apropiados y ocasionalmente hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminé, ella cerró su libreta y me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Señora Sandoval, hizo usted lo correcto al documentar todo. Muchas víctimas de abuso familiar no se atreven a tomar ese paso. Se sienten culpables. Sienten que están traicionando a su familia. Pero lo que su hijo hizo hoy no tiene justificación. Y las amenazas que registró en esa grabación son muy serias. Esto va a ir más allá de un simple cargo de agresión. Lo sé, respondí. Mi abogado ya me lo explicó. Hay otras investigaciones en curso. Ella asintió. Un detective va a contactarla en las próximas 24 horas para una declaración formal. Mientras tanto, vamos a procesar a su hijo y a su esposa. Probablemente van a salir bajo fianza, pero habrá una orden de restricción temporal. No podrán acercarse a usted ni a esta propiedad. ¿Y si violan la orden? Entonces vuelven directamente a la cárcel. Sin fianza. Sin segundas oportunidades. Eso me tranquilizó. Al menos temporalmente. La oficial me entregó una tarjeta con información de recursos para víctimas de violencia doméstica. Números de teléfono. Direcciones de refugios. Líneas de crisis. Tomé la tarjeta aunque sabía que probablemente no la necesitaría. Yo no estaba en peligro físico inmediato. Tenía recursos. Tenía apoyo.
pero entendía por qué lo hacía. Era protocolo. Y el protocolo existía porque muchas personas no tenían lo que yo tenía. Después de que la policía se fue, me quedé sola en mi casa. El silencio era abrumador. Podía escuchar el reloj de pared en el comedor marcando los segundos. El zumbido del refrigerador en la cocina. El viento suave moviendo las cortinas. Caminé de regreso a la cocina. La escena del crimen, técnicamente. Todo se veía exactamente igual. La encimera de granito. La estufa. La mesa de roble. La planta de cerámica que ocultaba la cámara. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Esta cocina ya no era el lugar donde yo cedía. Donde firmaba cheques. Donde compraba paz temporal sacrificando mi dignidad. Ahora era el lugar donde había dicho basta. Donde había elegido protegerme en lugar de protegerlo a él. Me senté en la misma silla donde había estado momentos antes, fingiendo derrota mientras ellos creían que habían ganado. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía dolía demasiado para eso. Pero era paz. La paz de saber que había hecho lo correcto. Que no estaba loca. Que no era la mala madre que ellos querían hacerme creer que era. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Enrique. ¿Estás bien? Vi todo en la transmisión. La policía actuó perfecto. Mañana tenemos reunión con Ramiro. Hay más cosas que necesitas saber. La noche fue larga. Interminable. Me quedé despierta hasta pasadas las 3 de la madrugada, sentada en mi cama con todas las luces encendidas. No porque tuviera miedo de que Fernando regresara. La orden de restricción era clara y los oficiales me habían asegurado que cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Pero el silencio de la casa se sentía diferente. Más pesado. Cargado de preguntas que no tenía ganas de responder todavía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento el niño que había amado con cada fibra de mi ser se había convertido en alguien capaz de golpearme? ¿Había sido mi culpa? ¿Lo había mimado demasiado? ¿O muy poco? La culpa es un veneno silencioso que se filtra por las grietas de tu mente cuando estás vulnerable. Y esa noche estuve muy vulnerable. Pero cada vez que empezaba a caer en ese espiral oscuro, recordaba las palabras de Enrique. Verónica, tú no creaste a un abusador. Tú creaste oportunidades. Él eligió qué hacer con ellas. Y eligió mal. Eso me ayudaba a respirar. A recordar que había una diferencia entre ser responsable de alguien y ser responsable por alguien. A las 9 de la mañana siguiente recibí una llamada de Enrique. ¿Dormiste algo? Su voz sonaba preocupada pero firme. Un poco. Suficiente. Mentira. La reunión con Ramiro es a las 11. ¿Puedes estar lista? Sí. ¿Qué vamos a discutir exactamente? Hubo una pausa. Las implicaciones completas de lo que descubrimos. Verónica, esto es más grande de lo que pensábamos inicialmente. El fraude fiscal es solo la punta del iceberg. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué encontraron? Prefiero que Ramiro te lo explique personalmente. Trae toda la documentación que tengas sobre el negocio de Fernando. Contratos, transferencias, correos, todo. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me preparé rápido. Pantalón negro, blusa blanca. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención. Recogí todos los documentos que Enrique había solicitado y los metí en mi maletín de cuero café. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. Mi mejilla todavía estaba hinchada. El moretón había tomado un tono violeta oscuro que se extendía desde el pómulo hasta casi la mandíbula. Me puse maquillaje para cubrirlo, pero no demasiado. Necesitaba que se viera. Necesitaba que Ramiro viera con sus propios ojos lo que Fernando había hecho. La oficina de Ramiro estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de gobierno con columnas de mármol y techos altos. Enrique me esperaba en la entrada. Me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo por un momento largo. Y eso fue suficiente. Subimos al 3er piso. La oficina de Ramiro era sorprendentemente modesta. Escritorio de madera. Estantes llenos de libros legales. Fotografías de su familia en las paredes. Nada pretencioso.
Ramiro era un hombre de unos 58 años, cabello completamente blanco, anteojos de pasta negra, y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Se puso de pie cuando entramos y rodeó el escritorio para estrechar mi mano. Señora Sandoval, lamento mucho las circunstancias bajo las cuales nos conocemos. Su apretón era firme, pero no intimidante. Gracias por recibirme, juez Ochoa. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos frente a su escritorio. Enrique a mi derecha. Ramiro frente a nosotros con una carpeta gruesa abierta. Antes que nada, quiero que sepa que vi la grabación que su abogado me envió. Lo que su hijo le hizo es inaceptable, imperdonable, y va a enfrentar consecuencias legales por ello. Eso se lo garantizo. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Pero hay algo más que necesita saber. Algo que descubrimos mientras investigábamos las irregularidades financieras en el negocio. Ramiro sacó varios documentos de la carpeta y los extendió sobre el escritorio. Eran extractos bancarios, registros de transacciones, contratos. Su hijo y su nuera no solo estaban evadiendo impuestos, estaban operando un esquema de lavado de dinero sofisticado. Las palabras flotaron en el aire como piedras. Lavado de dinero. Eso era un crimen federal. Eso era cárcel. Mucha cárcel. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. Enrique puso su mano sobre la mía. Verónica. Respira. Escucha todo antes de reaccionar. Ramiro continuó. Identificamos al menos $230,000 en transacciones sospechosas durante los últimos 2 años. Dinero que entraba de fuentes no verificadas. Clientes fantasma. Empresas que no existen. Ese dinero se procesaba a través del negocio que usted le ayudó a establecer, se limpiaba mediante facturas falsas por servicios nunca prestados, y luego se transfería a cuentas personales. Sentí náuseas. ¿De dónde venía ese dinero originalmente? Esa es la pregunta que estamos investigando. Pero tenemos sospechas de que está vinculado a actividades de narcotráfico a pequeña escala. Nada masivo, pero suficiente para ser muy serio. Narcotráfico. Mi hijo. Las dos palabras no cabían juntas en mi cabeza. No puede ser. Fernando es muchas cosas. Es egoísta. Es manipulador. Pero no es un criminal de ese nivel. Ramiro me miró con compasión. Señora Sandoval, probablemente él no está directamente involucrado en la distribución. Pero alguien lo reclutó para procesar el dinero. Y él aceptó. Por codicia. Por necesidad. No lo sabemos todavía. Pero los registros no mienten. Miré a Enrique buscando algún tipo de contradicción. Alguna señal de que esto era un error. Pero su expresión era seria, triste. ¿Y yo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Estoy implicada? Usted dijo que mi nombre todavía está en los papeles del negocio como socia minoritaria. Ramiro negó con la cabeza. Por eso estamos aquí. Para protegerla. Enrique me mostró toda la evidencia que demuestra que usted no tenía conocimiento de estas actividades. Las grabaciones donde Fernando admite haber usado el negocio sin su autorización. Los correos donde usted pregunta sobre las finanzas y él la evade. Su historial impecable de 40 años en la industria contable. Todo eso trabaja a su favor. Pero. Sabía que había un pero. Siempre lo hay. Pero necesitamos que coopere completamente con la investigación. Que entregue todos los documentos. Que testifique si es necesario. Y que formalmente se desvincule del negocio inmediatamente. Ya estoy desvinculada emocionalmente. Lo legal es solo papeleo. Ramiro sonrió levemente. Me alegra escuchar eso. Porque la alternativa sería que la fiscalía la considerara cómplice. Y créame, señora Sandoval, usted no quiere eso. No. Definitivamente no quería eso. Enrique sacó un folder de su maletín. Ya preparé todos los documentos para la desvinculación legal. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Señaló 3 líneas marcadas con pequeñas X rojas. Tomé la pluma que me ofrecía. Mis dedos temblaban ligeramente. Firmé. 1,
2, 3 veces. Con cada firma sentía como si estuviera cerrando una puerta, cortando un lazo. Y aunque dolía, también se sentía necesario. Como amputar un miembro infectado para salvar el resto del cuerpo. «Hay algo más», dijo Ramiro después de que terminé de firmar. «La esposa de su hijo, Samantha Ruiz, tiene antecedentes». Levanté la vista bruscamente. «¿Qué tipo de antecedentes?» «Fraude. Hace 7 años, antes de conocer a Fernando, fue acusada de estafar a 2 personas mayores haciéndose pasar por asesora financiera. Los convenció de que invirtieran sus ahorros de jubilación en un fondo que no existía. Se llevó $120,000. El caso se resolvió extrajudicialmente. Ella devolvió parte del dinero y las víctimas no quisieron proceder con cargos criminales. Pero quedó registrado. Todo empezaba a tener sentido. La manera en que Samantha había entrado en la vida de Fernando. La rapidez con la que se habían casado. Su insistencia constante en que yo invirtiera más dinero en ellos. No había sido amor. Había sido un plan. Fernando sabía esto. Ramiro se encogió de hombros. No lo sabemos. Pero si no lo sabía al principio, definitivamente lo sabe ahora. Y eligió quedarse con ella. Eligió participar en sus esquemas. Eso dolió más que el golpe de ayer. Porque significaba que Fernando no era una víctima inocente manipulada por una mujer malvada. Era un participante activo. Un conspirador. Un criminal por elección propia. Salí de la oficina de Ramiro sintiendo que el mundo se había inclinado en un ángulo extraño. Todo lo que creía saber sobre mi hijo estaba siendo reescrito. No era solo un hombre egoísta que había perdido el rumbo. Era un criminal. Alguien que conscientemente había elegido participar en actividades ilegales. Que había usado mi nombre, mi reputación, mi negocio como fachada para lavar dinero sucio. Y lo peor era que probablemente nunca había sentido remordimiento. Solo resentimiento cuando lo descubrieron. Enrique caminó conmigo hasta mi coche en el estacionamiento. El sol de mediodía era brillante, casi cegador. Hacía un contraste extraño con la oscuridad de la conversación que acabábamos de tener. «¿Estás bien?», preguntó cuando llegamos a mi vehículo. «No lo sé. Creo que todavía estoy procesando todo. Es mucho para asimilar en poco tiempo». «Enrique, ¿qué va a pasar ahora? ¿Con Fernando? ¿Con Samantha?». Él suspiró y se apoyó contra el cofre de mi coche. «El cargo de agresión es lo más inmediato. Con la grabación, es un caso cerrado. Va a ser declarado culpable. Probablemente reciba libertad condicional si es su primera ofensa violenta, más servicios comunitarios y clases de manejo de ira. Pero eso es lo menor. Y lo del lavado de dinero. Eso es federal. Va a tomar meses, quizás más de un año antes de que llegue a juicio. Pero Ramiro ya activó la investigación con las autoridades correspondientes. Van a congelar las cuentas del negocio. Van a rastrear cada transacción. Y si encuentran conexión directa con narcotráfico, Fernando y Samantha van a enfrentar entre 5 y 20 años de prisión. Cada uno. 20 años. Mi hijo podría pasar 2 décadas en la cárcel. Parte de mí sentía horror ante esa perspectiva. La parte que todavía era madre. Que todavía recordaba al niño que había sido. Pero otra parte, la parte que la había golpeado ayer, la parte que había sido manipulada y explotada durante años, sentía que era justo. Que las acciones tienen consecuencias. Y que nadie, ni siquiera tu hijo, está por encima de la ley. ¿Y si él intenta contactarme?, pregunté. Si viola la orden de restricción, llamas a la policía inmediatamente. No lo confrontes. No respondas mensajes. No aceptes llamadas. Nada. Cualquier contacto fortalece tu caso y debilita el de él. ¿Crees que lo intente? Enrique me miró directamente a los ojos. Conozco a hombres como Fernando. Cuando pierden el control, se vuelven desesperados. Va a intentar manipularte de nuevo. Va a llorar. Va a prometer cambiar. Va a culparte. Va a amenazarte. Todo lo que sea necesario para recuperar poder sobre ti. Tienes que estar preparada para eso. Asentí. Lo sabía. En el fondo siempre lo había sabido. Una cosa más, agregó Enrique.
El divorcio entre Fernando y Samantha. ¿Sabías que era falso? ¿Qué? No hay ningún proceso de divorcio registrado. Revisé los archivos de la corte. Nunca presentaron papeles. Fue una mentira para sacarte dinero. Probablemente planeaban quedarse con los $180,000, dividirlos, y seguir juntos como si nada. La revelación me dejó sin palabras. Todo había sido una actuación. Una estafa elaborada. Habían venido a mi casa, habían gritado, habían amenazado, me habían golpeado, todo por dinero que nunca tuvieron intención de usar para lo que decían. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? No lo sabemos con certeza. Pero basándonos en los patrones de transacciones financieras y algunos correos que recuperamos, al menos 6 meses. Quizás más. 6 meses. Medio año de planificación. De ensayar sus mentiras. De construir el guión perfecto para quebrarme. Y casi funcionó. Si no hubiera sido por Estela trayéndome esa carpeta. Si no hubiera sido por Enrique aconsejándome instalar la cámara. Si no hubiera tomado la decisión de protegerme en lugar de protegerlo a él. Estaría arruinada. Financiera y emocionalmente destruida. Esa tarde, de regreso en mi casa, me senté frente a la computadora de mi oficina casera. Necesitaba hacer algo productivo. Algo que me recordara quién era yo más allá de ser la madre de Fernando. Abrí mi correo electrónico de trabajo. Había mensajes de clientes. Consultas. Proyectos pendientes. Vida normal. Respondí cada uno con cuidado profesional. Revisé reportes financieros. Programé reuniones para la próxima semana. Y por unas horas, casi pude olvidar que mi hijo estaba en una celda esperando una audiencia de fianza. Casi. Porque justo cuando estaba cerrando la última hoja de cálculo, mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía. Pero algo me hizo responder esta vez. Hola. Mamá. Era Fernando. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Asustada. Fernando, no puedes llamarme. Hay una orden de restricción. Por favor, solo escúchame un minuto. Solo uno. Debí colgar. Enrique me había dicho exactamente qué hacer en esta situación. Pero la curiosidad pudo más. O quizás era esa parte maternal que todavía vivía en algún rincón oscuro de mi corazón. Un minuto. Dije. Mamá, cometí un error. Un error terrible. No debí golpearte. No debí gritarte. No debí tratarte así. Estaba desesperado y no estaba pensando con claridad. Pero tú eres mi madre. Tú me conoces. Sabes que yo no soy así. Sabes que estoy pasando por un momento difícil. Necesito tu ayuda. Necesito que hables con tu abogado. Que retires los cargos. Que les digas que fue un malentendido. Por favor. Ahí estaba. Exactamente como Enrique había predicho. La súplica. La minimización. El intento de hacerme sentir culpable. Fernando. No fue un malentendido. Me golpeaste. Me amenazaste. Y ahora sé que todo el divorcio era mentira. Que planeaste esto con Samantha durante meses. Que has estado usando mi negocio para lavar dinero. Silencio del otro lado. Largo. Pesado. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era suplicante. Era fría. Alguien te llenó la cabeza de mentiras. Probablemente ese abogado idiota. Mamá, no sabes con quién te estás metiendo. Si sigues adelante con esto, si cooperas con esa investigación ridícula, te vas a arrepentir. Hay gente involucrada que no va a estar feliz de que estés hablando con las autoridades. ¿Me estás amenazando, Fernando? No. Te estoy advirtiendo. Como hijo. Como alguien que todavía se preocupa por ti aunque no lo creas. Retira todo. Diles que cometiste un error. Y todos podemos seguir adelante. Fernando, escúchame muy claramente. No voy a retirar nada. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y si vuelves a contactarme, voy a reportar esta llamada a la policía y vas a perder cualquier posibilidad de fianza. ¿Entendiste? Eres una perra desagradecida.
Te di los mejores años de mi vida. Y así me pagas. Espero que puedas dormir por las noches sabiendo que destruiste a tu propio hijo. Tú te destruiste solo, Fernando. Yo solo dejé de protegerte de las consecuencias. Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Inmediatamente llamé a Enrique y le conté sobre la llamada. Él suspiró. Debió usar el teléfono de alguien más en la cárcel. Voy a reportarlo ahora mismo. Esto viola la orden de restricción. Su audiencia de fianza va a ser mucho más complicada ahora. Enrique, él mencionó que hay gente involucrada. Debería estar preocupada. Ya le avisé a Ramiro sobre esa posibilidad. Si Fernando está trabajando para alguien más grande, esa persona no va a estar feliz de que la operación haya sido descubierta. Pero también significa que Fernando es un pez pequeño. Y los peces pequeños hacen tratos. Si es inteligente, va a cooperar con las autoridades y dar nombres. Esa es su única opción de reducir su sentencia. Esa noche instalé nuevas cerraduras en todas las puertas. Verifiqué que las ventanas tuvieran seguros funcionando. Activé el sistema de alarma que había estado pagando durante años, pero que raramente usaba. Y dejé todas las luces exteriores encendidas. No porque creyera que Fernando vendría. La orden de restricción y su arresto lo mantendrían alejado, al menos por ahora. Pero porque necesitaba sentirme segura. Necesitaba recuperar el control sobre mi propio espacio. A las 11 de la noche recibí un mensaje de texto de Estela. Vi las noticias. ¿Estás bien? Necesitas que vaya. Las noticias. No había pensado en eso. Busqué en línea. Efectivamente, había una nota breve en el sitio web del periódico local. Hombre de 38 años arrestado por agresión doméstica y sospecha de fraude financiero. No mencionaban mi nombre. Solo el de Fernando. Pero cualquiera que lo conociera sabría que yo era la víctima. La madre. La que finalmente había dicho basta. Respondí a Estela. Estoy bien. Gracias por todo. Por traerme esa carpeta. Por darme el valor de actuar. No fue valor, hermana. Fue supervivencia. Y estoy orgullosa de ti. Esas palabras me hicieron llorar. No de tristeza. De alivio. Porque finalmente alguien de mi familia me estaba apoyando. Me estaba validando. Me estaba diciendo que hice lo correcto. La audiencia de fianza de Fernando estaba programada para el jueves a las 2 de la tarde. Enrique me advirtió que no tenía obligación de asistir, que probablemente sería mejor para mi salud mental quedarme en casa y esperar los resultados. Pero necesitaba estar ahí. Necesitaba verlo frente a un juez. Necesitaba presenciar el momento en que alguien con autoridad le dijera que sus acciones tenían consecuencias reales. Llegué al juzgado con Enrique a la 1:30. El edificio estaba lleno de gente. Abogados con maletines. Familias esperando nerviosas en los pasillos. Oficiales de seguridad revisando bolsas en la entrada. Todo tenía un aire de urgencia controlada. De sistemas burocráticos moviéndose lentamente pero con precisión. Nos sentamos en las bancas del fondo de la sala 3. La sala era pequeña, con paredes color beige y luces fluorescentes que zumbaban levemente. El juez asignado era una mujer de unos 50 años llamada Beatriz Fuentes. Tenía reputación de ser justa pero estricta. No toleraba tonterías ni excusas. Exactamente el tipo de juez que necesitábamos. Fernando entró por una puerta lateral a las 2:05. Llevaba un uniforme anaranjado de la cárcel. Esposas en las manos. Cadenas en los tobillos. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Más frágil. El cabello despeinado. Ojeras profundas. Cuando sus ojos recorrieron la sala y me encontraron, vi algo que no esperaba, vergüenza. Real y genuina. Por un segundo, solo un segundo, vi al niño que había criado. Asustado. Arrepentido. Pero entonces endureció la expresión y apartó la mirada. Samantha entró detrás de él. También con uniforme anaranjado. Pero su actitud era completamente diferente. Caminaba con la cabeza en alto. Sin rastro de vergüenza. Como si esto fuera un inconveniente menor y no una acusación criminal grave.
Su abogado era un hombre joven con traje caro y expresión arrogante. Probablemente le había costado una fortuna que ni ella ni Fernando tenían. El juez Fuentes golpeó el mazo. Caso número 2024-3512. El Estado versus Fernando Sandoval y Samantha Ruiz. Cargos de agresión física en segundo grado, amenazas y sospecha de fraude fiscal. Los acusados están presentes. Sí, su señoría, respondieron ambos abogados al unísono. Muy bien. Esta es una audiencia de fianza. Voy a escuchar argumentos de ambas partes y decidir si los acusados pueden ser liberados mientras esperan juicio, y bajo qué condiciones. El fiscal habló primero. Era un hombre de mediana edad con voz firme y segura. Explicó los cargos en detalle. Mostró fotografías de mi rostro golpeado. Reprodujo fragmentos de audio de la grabación donde Fernando me amenazaba. Presentó evidencia preliminar del fraude financiero. Y argumentó que tanto Fernando como Samantha representaban un riesgo de fuga y un peligro potencial para mí. Su señoría, el señor Sandoval no solo agredió físicamente a su madre, sino que también violó la orden de restricción temporal al llamarla desde la cárcel y amenazarla nuevamente. Esto demuestra un patrón de comportamiento violento y un desprecio absoluto por las órdenes judiciales. Solicitamos que se niegue la fianza. El abogado de Fernando se puso de pie. Su señoría, mi cliente cometió un error en un momento de extrema tensión emocional. No tiene antecedentes penales. Es un miembro productivo de la comunidad. Tiene un negocio establecido. Raíces profundas en esta ciudad. No es un riesgo de fuga. La llamada telefónica fue un error de juicio motivado por el deseo desesperado de reconciliarse con su madre. No fue una amenaza real. Quise gritar. Quise ponerme de pie y decirle al juez que todo eso era mentira. Que Fernando tenía exactamente 0 raíces reales. Que su negocio era una fachada para actividades criminales. Que la llamada no fue un error, sino una amenaza calculada. Pero Enrique me puso una mano en el brazo. Espera, susurró. El juez sabe lo que hace. El abogado de Samantha habló después. Básicamente repitió los mismos argumentos. Que su clienta era inocente. Que estaba siendo arrastrada injustamente por los problemas maritales de su esposo. Que ella no había tocado a nadie. Que merecía una oportunidad de defenderse en libertad. El juez Fuentes escuchó todo sin mostrar emoción. Tomaba notas ocasionalmente. Miraba los documentos frente a ella. Y cuando ambos abogados terminaron, se quitó los lentes y miró directamente a Fernando y Samantha. Señor Sandoval, señora Ruiz, pónganse de pie. Ambos se levantaron. Fernando temblaba visiblemente. Samantha mantenía su compostura, pero vi tensión en sus hombros. He revisado la evidencia presentada. He escuchado los argumentos. Y voy a ser muy clara. Lo que hicieron no es un error emocional. Es agresión premeditada. Es extorsión. Es abuso de confianza. La grabación de audio es devastadora. Muestra una planificación consciente para manipular y amenazar a una mujer de 63 años que solo intentaba proteger sus activos de ser saqueados. Fernando abrió la boca para hablar, pero su abogado lo detuvo. Y en cuanto a la violación de la orden de restricción, señor Sandoval, eso me dice todo lo que necesito saber sobre su respeto por la autoridad judicial. Usted cree que las reglas no aplican para usted. Que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Está muy equivocado. El silencio en la sala era absoluto. Todos contenían la respiración esperando el veredicto. Fianza denegada para Fernando Sandoval. Permanecerá detenido hasta el juicio. Fernando se tambaleó. Su abogado tuvo que sostenerlo del brazo para evitar que cayera. Escuché un sonido estrangulado salir de su garganta. Algo entre un sollozo y un grito ahogado. Para Samantha Ruiz, estableceré una fianza de $250,000. Condiciones: brazalete electrónico, toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, prohibición absoluta de contactar a la víctima, y entrega del pasaporte. El mazo golpeó de nuevo. Próxima audiencia en 45 días. Retírense. Los oficiales se llevaron a Fernando inmediatamente. Él se volteó para mirarme una última vez mientras lo sacaban. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo absoluto.
El miedo de alguien que finalmente entiende que perdió, que ya no puede manipular su salida, que el mundo real tiene dientes y acaba de morder. Salí del juzgado con Enrique sin decir palabra. No hasta que estuvimos en el estacionamiento, lejos de miradas curiosas. ¿Estás bien?, preguntó. Pensé que me sentiría feliz, o al menos aliviada, pero solo me siento vacía. Es normal. Es tu hijo. A pesar de todo lo que hizo, sigue siendo tu hijo. El duelo por una relación que murió es tan real como el duelo por una muerte física. Tenía razón. Eso era exactamente lo que sentía. Duelo. Esa noche, Estela vino a visitarme. Trajo comida hecha en casa. Pollo en mole, arroz, frijoles. Las cosas que nuestra madre nos hacía cuando éramos niñas. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Luego ella habló. ¿Cómo te sientes realmente? Como si hubiera perdido a mi hijo hace años y apenas me estoy dando cuenta. Lo perdiste cuando eligió el dinero sobre ti, cuando eligió a Samantha sobre la verdad, cuando eligió golpearte en lugar de escucharte. Eso no lo hiciste tú, lo hizo él. Lo sé, intelectualmente lo sé, pero mi corazón todavía duele. Y va a doler por mucho tiempo, pero vas a sobrevivir. Eres la mujer más fuerte que conozco, Verónica. Construiste un negocio desde cero. Criaste a un hijo sola después de enviudar. Sobreviviste a la traición peor que existe, la de tu propia sangre. Si pudiste con todo eso, puedes con esto también. Sus palabras me dieron algo que necesitaba desesperadamente: perspectiva. Porque tenía razón. Yo era fuerte. Siempre lo había sido. Solo había olvidado esa fuerza mientras trataba de mantener unida una familia que ya estaba rota desde hace años. Enrique me dijo que Fernando probablemente va a intentar hacer un trato con la fiscalía, que va a delatar a quien sea que esté detrás del lavado de dinero a cambio de una sentencia reducida. Estela asintió. ¿Y cómo te hace sentir eso? Honestamente, no lo sé. Parte de mí espera que lo haga, que al menos haga una cosa correcta. Pero otra parte sabe que solo lo hará para salvarse a sí mismo, no porque sea lo correcto. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio extraño. Sin llamadas de Fernando pidiendo dinero. Sin visita sorpresa. Sin drama. Era desconcertante lo pacífica que se sentía mi vida sin él. Trabajé. Atendí clientes. Reorganicé mi oficina. Empecé clases de yoga por las mañanas. Pequeñas cosas que había dejado de hacer porque siempre estaba manejando alguna crisis que Fernando había creado. Y lentamente, muy lentamente, empecé a recordar quién era yo antes de convertirme en su salvavidas permanente. Una tarde, Enrique me llamó con noticias. Necesito que vengas a mi oficina. Hay desarrollos importantes. Llegué 1 hora después. Ramiro también estaba ahí. Ambos tenían expresiones serias, pero no alarmadas. Verónica, siéntate, dijo Enrique señalando la silla frente a su escritorio. Fernando aceptó un acuerdo con la fiscalía. Sentí mi estómago contraerse. ¿Qué tipo de acuerdo? Ramiro tomó la palabra. Acordó cooperar completamente con la investigación del lavado de dinero. Va a revelar nombres, transacciones, métodos, todo. A cambio, el cargo de agresión en 2º grado se reduce a agresión simple. Los cargos de fraude fiscal se mantienen, pero con recomendación de sentencia mínima. Está viendo probablemente 3 años en prisión federal en lugar de 15. 3 años. Seguía siendo mucho tiempo, pero también era increíblemente poco para todo lo que había hecho. ¿Y la información que está dando? Es valiosa. Muy valiosa. Identificó a 7 personas involucradas en la red, incluyendo a 2 abogados y un contador que estaban facilitando las operaciones. La Fiscalía Federal está construyendo casos contra todos ellos ahora mismo. Samantha también hizo un trato. Enrique negó con la cabeza. No. Ella se está negando a cooperar. Su abogado está argumentando inocencia total. Dice que no sabía nada de las actividades ilegales. Que Fernando la manipuló. Que ella es otra víctima. Ramiro resopló. Es una estrategia arriesgada.
especialmente considerando que tenemos correos electrónicos de ella coordinando transferencias. Pero es su decisión. Si el jurado no le cree, está viendo entre 8 y 12 años. Parte de mí sentía una satisfacción oscura ante eso. Samantha había sido el cerebro detrás de mucho. La manipuladora maestra. Que enfrentara las consecuencias completas parecía justo. Hay algo más que necesitas saber, continuó Enrique. Como parte del acuerdo, Fernando tiene que renunciar a cualquier reclamo sobre tus propiedades o tu negocio. Tiene que firmar documentos reconociendo que todo el dinero que te dio durante años fue un regalo, no un préstamo. Y tiene que aceptar la orden de restricción permanente. 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 No podrá contactarte por el resto de su vida sin tu consentimiento explícito por escrito. Si lo intenta, vuelve directamente a prisión. Era extraño. Eso era exactamente lo que yo quería. Protección legal absoluta. Pero escucharlo en voz alta, saber que mi hijo no podría hablarme nunca más a menos que yo lo permitiera, se sentía definitivo de una manera que me asustaba. Como cerrar una tumba. ¿Cuándo firma estos documentos? Mañana. A las 10 de la mañana. Puedes estar presente si quieres. O no. Es tu elección. Pensé en ello por un largo momento. ¿Quería verlo? ¿Quería mirar a los ojos al hombre que había criado mientras firmaba documentos que cortaban todo lazo legal entre nosotros? Voy a estar ahí, decidí finalmente. Necesito cerrar este capítulo completamente. La mañana siguiente llegué al edificio del juzgado federal a las 9:40. Enrique me esperaba en la entrada con 2 cafés. Me dio uno sin decir nada. Sabía que lo necesitaba. Subimos al piso de las salas de conferencias. Entramos a una habitación pequeña con una mesa larga y sillas de cuero. El fiscal estaba ahí. Una mujer llamada Patricia Moreno, con cabello corto y traje gris. El abogado de Fernando. Y finalmente, Fernando. Esta vez no llevaba el uniforme anaranjado. Le habían dado ropa civil para la reunión. Pantalón negro y camisa blanca arrugada. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía la piel pálida de quien no ve el sol suficiente. Cuando entré, levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y durante un segundo infinito, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos. 2 extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Me senté en el lado opuesto de la mesa. Enrique a mi derecha. Patricia comenzó la reunión. Estamos aquí para formalizar el acuerdo entre el Estado y el señor Fernando Sandoval. Voy a leer los términos en voz alta. Si todos están de acuerdo, procederemos con las firmas. Leyó cada punto meticulosamente. Fernando aceptaba todos los cargos reducidos. Aceptaba cooperar completamente. Aceptaba renunciar a cualquier reclamo financiero sobre mí. Aceptaba la orden de restricción permanente. Aceptaba 3 años en prisión federal seguidos de 2 años de libertad condicional. Cuando terminó, miró a Fernando. ¿Entiende y acepta estos términos voluntariamente, señor Sandoval? Sí, su voz era apenas un susurro. ¿Alguien lo ha forzado o amenazado para aceptar este acuerdo? No. ¿Tiene alguna pregunta antes de firmar? Fernando miró a su abogado. Luego me miró a mí. ¿Puedo hablar con mi madre? Solo 1 minuto. A solas. Patricia miró a Enrique. Enrique me miró a mí. Es tu decisión, Verónica. Parte de mí quería decir que no había nada que él pudiera decir que cambiara algo. Pero otra parte, esa parte maternal obstinada que se niega a morir completamente, necesitaba escucharlo una última vez. 1 minuto, dije. Todos salieron de la sala. La puerta se cerró dejándonos solos por primera vez desde que me había golpeado. El silencio era denso, asfixiante. Fernando fue quien habló primero. No espero que me perdones. Bien, porque no lo voy a hacer. Él asintió. Bajó la mirada a sus manos esposadas sobre la mesa. Sé que arruiné todo. Sé que fui un hijo terrible. Que te usé. Que te lastimé de maneras que nunca podré reparar. ¿Por qué lo hiciste, Fernando? Yo te di todo. ¿Por qué no fue suficiente? Porque nunca se trató de lo que me dabas.
Se trató de lo que yo sentía que merecía. Crecí viéndote trabajar tan duro, sacrificar tanto, y desarrollé esta idea retorcida de que el mundo me debía algo por eso, que tú me debías algo. Y entre más me dabas, más sentía que era mi derecho exigir. Samantha solo alimentó eso. Me hizo creer que tenía razón en resentirte, que eras tú quien estaba mal, no yo. Samantha no te obligó a golpearme. Esa decisión fue tuya. Lo sé. Y voy a vivir con eso todos los días por el resto de mi vida. Voy a estar en prisión recordando el sonido que hizo mi mano cuando te golpeé, viendo tu cara, y sabiendo que crucé una línea de la que no hay regreso. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Reales. No manipuladoras. Solo dolor genuino. ¿Hay algo que pueda hacer? Algo que haga esto aunque sea un poco menos horrible. Pensé en su pregunta. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía darme que tuviera algún valor ahora? Puedes vivir mejor, dije finalmente. Cuando salgas de prisión, puedes ser mejor. No por mí. Ya no me debes nada. Pero por ti. Por la persona que podrías haber sido si hubieras tomado decisiones diferentes. Y si algún día, años desde ahora, te conviertes en alguien que realmente cambió, que realmente aprendió, que realmente es diferente, entonces quizás, solo quizás, esto no habrá sido completamente en vano. Fernando sollozó. Un sonido quebrado que me partió el corazón a pesar de todo. Te amé tanto, mamá. Todavía te amo. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo. Pero es verdad. Yo también te amé, Fernando. Amé al niño que fuiste. Amé al hombre que esperaba que fueras. Pero no puedo amar al hombre que eres ahora. Esa persona me lastimó demasiado. Él asintió aceptando esa verdad, sabiendo que no había argumento que presentar. Adiós, mamá. Adiós, Fernando. Me levanté y caminé hacia la puerta. Mi mano estaba en la manija cuando escuché su voz una última vez. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Incluso si nunca lo aprecié como debí. Gracias. No me volteé. No respondí. Solo abrí la puerta y salí. Porque algunas cosas no necesitan respuesta. Algunas cosas solo necesitan terminar. Fernando firmó los documentos 15 minutos después. Yo no volví a entrar a la sala. Me quedé en el pasillo con Enrique, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Los edificios. El tráfico. La vida continuando como siempre, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en salas de conferencias y juzgados. Cuando terminó, Patricia salió y me entregó una copia de todo. Está hecho. Legalmente. Usted está completamente protegida. Fernando Sandoval no puede contactarla, reclamarle nada, o acercarse a menos de 500 metros de su persona o propiedad. Si lo hace, regresa a prisión inmediatamente sin juicio. Tomé los documentos. Pesaban más de lo que esperaba. O quizás era solo mi percepción. El peso de cerrar una puerta que nunca pensé que tendría que cerrar. ¿Cuándo comienza a cumplir su sentencia?, pregunté. La semana próxima. Lo transferirán a una prisión federal en el estado vecino. Tendrá oportunidad de reducir su tiempo con buen comportamiento. Podría salir en 2 años y medio si coopera completamente y no causa problemas. 2 años y medio. Para entonces yo tendría 66 años. Fernando 41. Y seríamos 2 extraños que alguna vez compartieron sangre, pero ya nada más. Enrique me acompañó hasta mi coche. El día era brillante, casi ofensivamente hermoso. Cielo azul sin nubes. Temperatura perfecta. El tipo de día que hace que todo parezca posible. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando llegamos a mi vehículo. Honestamente, no lo sé. Aliviada. Triste. Agotada. Todo al mismo tiempo. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo muy doloroso de tu vida. Va a tomar tiempo procesar todo. Enrique, gracias. Por todo. Por creerme. Por protegerme. Por no juzgarme cuando dudaba de mí misma. Él sonrió. Verónica, conocí a tu madre. Sé de qué familia vienes. Sabía que tenías la fuerza para hacer esto. Solo necesitabas recordarlo tú misma.
Los meses siguientes fueron extraños, silenciosos de maneras que nunca había experimentado. No había llamadas de emergencia. No había visita sorpresa pidiendo dinero. No había dramas que resolver. Al principio, el silencio me ponía nerviosa. Me descubría revisando mi teléfono esperando alguna crisis. Pero lentamente, muy lentamente, empecé a disfrutarlo. Empecé a llenar ese espacio con cosas que realmente quería hacer. Viajé a la costa por una semana, sola, sin decirle a nadie dónde estaba. Y fue liberador. Caminé por la playa descalza. Leí libros que había estado posponiendo durante años. Comí en restaurantes pequeños sin preocuparme por cuánto costaba o si debía estar ahorrando ese dinero para la próxima emergencia de Fernando. Volví a conectar con amigas que había descuidado. Mujeres de mi edad que entendían lo que era perder años de tu vida en relaciones que te drenaban. Nos reuníamos para cenar, para conversar, para reír sobre cosas que no tenían que ver con hijos problemáticos o familias disfuncionales. Solo amistad simple y genuina. Estela se convirtió en mi persona favorita para pasar tiempo. Íbamos al cine los domingos. Cocinábamos juntas los sábados. Y hablábamos. Realmente hablábamos. Sobre nuestra infancia. Sobre mamá. Sobre cómo ambas habíamos lidiado con pérdidas de maneras diferentes. Ella me confesó una noche que siempre había admirado mi fortaleza, pero también había temido que esa fortaleza me quebrara eventualmente. Cuando vi lo que Fernando te estaba haciendo, supe que tenía que intervenir, me dijo mientras tomábamos vino en mi sala. Porque eres mi hermana. Y nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a destruirte. Salvaste mi vida, Estela. Literalmente. Si no me hubieras traído esa carpeta, si no me hubieras mostrado la verdad, yo todavía estaría ahogándome en culpa y financiando sus crímenes. No te salvé. Te di información. Tú tomaste la decisión más difícil que una madre puede tomar. Tú te salvaste a ti misma. 6 meses después del juicio, recibí una carta. El remitente era la prisión federal donde Fernando estaba cumpliendo su sentencia. La miré durante días sin abrirla. Estaba sobre mi mesa de la cocina, ese mismo lugar donde todo había explotado. Parte de mí quería quemarla sin leer. Pero otra parte necesitaba saber qué decía. Finalmente, una tarde después del trabajo, la abrí. La letra era de Fernando. Reconocería esa caligrafía en cualquier lugar. La había visto en tarjetas del Día de las Madres cuando era niño, en listas de compras cuando era adolescente, en cheques que nunca devolvió cuando era adulto. Mamá, comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Y entendería completamente si tiraras esta carta sin leerla. Pero necesito intentarlo. Llevo 6 meses aquí. 6 meses para pensar en todo lo que hice. En quién fui. En el daño que causé. Y mamá, estoy devastado. No por estar en prisión. Me lo merezco. Estoy devastado por lo que te hice. Por cómo traicioné cada sacrificio que hiciste por mí. Estoy en terapia. El sistema penitenciario ofrece programas. Estoy trabajando en entender por qué me convertí en quien me convertí. ¿Por qué sentía tanto derecho a tu dinero? ¿Por qué no podía ver tu amor más allá de lo material? Y estoy aprendiendo cosas duras sobre mí mismo. Sobre mi egoísmo. Mi narcisismo. Mi incapacidad de aceptar responsabilidad. No te estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Y sé que aunque algún día pudieras dármelo, no cambiaría lo que pasó. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. No porque espere algo de ti, sino porque finalmente entiendo que tengo que hacerlo por mí. Tu hijo que fue, Fernando. Leí la carta 3 veces. Busqué manipulación entre las líneas. Busqué excusas. Busqué las señales que siempre había ignorado antes. Pero esta vez, por primera vez, solo vi honestidad. Dolor real. Aceptación genuina de responsabilidad. No significaba que lo perdonara. No significaba que fuera a responder. Pero significaba que quizás, solo quizás, había esperanza de que se convirtiera en alguien diferente algún día. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio. No la tiré. Pero tampoco la respondí. Porque algunas cosas necesitan más tiempo.
Algunas heridas necesitan sanar completamente antes de que pueda siquiera considerar abrir esa puerta otra vez. Si es que alguna vez la abres. El juicio de Samantha fue 3 meses después. Enrique me llamó con los resultados. Culpable en todos los cargos. El jurado deliberó solo 4 horas. La sentenciaron a 11 años en prisión federal sin posibilidad de reducción hasta cumplir al menos 8. 11 años. Más del triple de lo que Fernando recibió. Porque ella se negó a cooperar. Porque mintió en el estrado. Porque el jurado vio a través de cada una de sus actuaciones y decidió que merecía el castigo completo. ¿Cómo te hace sentir eso?, preguntó Enrique. Como justicia, respondí honestamente. Como que el sistema funcionó. No siempre funciona. Pero esta vez sí. Esta vez sí, concordó. Y así, lentamente, los pedazos de mi vida se reacomodaron en un patrón nuevo. Uno sin Fernando. Sin drama constante. Sin sacrificar mi paz mental por mantener unida una familia que nunca estuvo realmente unida. Hoy, 1 año después de todo, me siento en mi cocina con una taza de café. La misma cocina donde Fernando me golpeó. Pero ya no veo esa escena cuando entro aquí. Ya no escucho sus gritos. Ya no siento el ardor en mi mejilla. Ahora solo veo mi espacio. Mi hogar. Mi refugio. La cámara oculta fue removida hace meses. Ya no la necesito. Las puertas tienen nuevas cerraduras, pero ya no reviso compulsivamente que estén cerradas cada noche. Duermo bien. Profundo. Sin pesadillas. Mi negocio está floreciendo. Contraté 2 empleados nuevos. Expandí servicios. Y por primera vez en años, estoy disfrutando mi trabajo en lugar de verlo solo como una fuente de dinero para resolver problemas de otras personas. Estela viene a cenar esta noche. Vamos a cocinar juntas ese platillo que mamá solía hacer los domingos. Y vamos a brindar. No por lo que perdí, sino por lo que gané, mi dignidad, mi paz, mi vida de vuelta. Porque eso es lo que aprendí de todo esto. Que el amor no significa sacrificarte hasta desaparecer. Que la familia no te da derecho a abusar. Que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte. Y que está bien, perfectamente bien, elegirte a ti misma. Incluso cuando eso signifique decepcionar a alguien que llevas en la sangre. Mi hijo me dio una bofetada ese día. Pero esa bofetada me despertó. Me mostró una verdad que había estado evitando durante años. Me obligó a tomar una decisión que cambió todo. Y aunque el camino fue doloroso, aunque las cicatrices siguen ahí, no me arrepiento. Porque hoy soy libre. Y esa libertad no tiene precio.